Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Hironori Otsuka, creador del estilo Wado Ryu, que significa estilo del camino de la armonía. Bien, nació el 1 de junio de 1892 en la ciudad de Shimodate, prefectura de Ibaraki, Japón. Fue el segundo de los 4 hijos del doctor Tokuhiro Otsuka, un médico que operaba una clínica en su casa. Era un niño enfermizo de disposición débil y se decidió que la práctica de las artes marciales ayudaría a fortalecer su constitución. En 1897, a la edad de 5 años, comenzó a entrenar en el arte marcial del Koryu Jujutsu, bajo la tutela de su tío abuelo Ebashi Tohiro, un samurái e instructor oficial de artes marciales del clan Tsuchiura. A la edad de 13 años, Otsuka comenzó a estudiar Shindo Yoshin-ryu Jujutsu con Nakayama Shinsuburo, un instructor de Kendo, de 1870 a 1933, quien fue profesor en su escuela secundaria, mientras que la mayoría de las escuelas en ese momento enfatizaban las técnicas de lanzamiento o agarre. Esta escuela lo hacía en el Atemi, técnicas de golpear y patear. En 1911, Otsuka Sensei estudió Toshinken y asistió a otras escuelas de Jujutsu, mientras estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Waseda en Tokio. También estudió a Yoshin Koryu en Kanayama Moto. Cuando su padre murió en 1913, se vio obligado a dejar la escuela y regresar a Shimodate para trabajar en el Kawasaki Bank, reprimiendo su deseo de convertirse en instructor de karate a tiempo completo, por respeto a los deseos de su madre. El 1 de junio de 1921, a la edad de 29 años, recibió el Menkyo Kaiden, un certificado de competencia total, y fue designado sucesor del estilo del Shindo Yoshin-ryu Jujutsu. Esto convirtió a Otsuka en el cuarto gran maestro. En 1922, Otsuka comenzó a entrenar karate Shotokan, bajo la tutela de Ichin Funakoshi, que acababa de llegar a Japón. Otsuka vio inmediatamente las ventajas de combinar el karate de Funakoshi, especialmente el kata, con las técnicas y principios del Shindo Yoshin-ryu Jujutsu. Debido a su habilidad en las artes marciales, fue capaz de comprender los principios del karate muy rápidamente. Tardó solo un año en aprender los 15 katas de Funakoshi que trajo de Okinawa. Otsuka se entrenaba prácticamente todas las noches en el Meishokoku Dojo. Pronto introdujo el concepto de Yokosoku Kata, técnicas de lucha preestablecidas, que Funakoshi aceptó calurosamente. En 1924, Otsuka se había convertido en su instructor asistente en jefe, y el 24 de abril de este año, Otsuka se convirtió en uno de los primeros 7 hombres en recibir el rango de Shodan, cinturón negro en karate. En 1927 abandonó el banco de Shimodate y se convirtió en médico especialista en el tratamiento de lesiones en artes marciales, colocación de huesos y reanimación, para dedicar más tiempo a las artes marciales. Ya por 1928, Otsuka, siendo instructor asistente de la escuela de Funakoshi, entrenó bajo la tutela de Motobuchoki y Mabuni Ken. También estudió Kobudo, las artes de las armas antiguas de Okinawa. En 1929, Otsuka fundó el primer club de karate en la Universidad de Tokio, y los siguientes 5 años lo verían continuar estableciendo clubes en muchas otras universidades. Constantemente estaba aprendiendo, enseñando y construyendo. Fue uno de los primeros en estudiar formas de organizar las técnicas de kumite del dojo, para luego aplicarlas en combate. El método usado en ese momento frecuentemente provocaba lesiones. También fue el primero en desarrollar kumite kata para karate, que se convertiría en una gran innovación adoptada por muchos estilos. Introdujo diferentes tipos de técnicas de cambio de cuerpo, una postura más erguida para la movilidad
y la confianza en las técnicas de evasión y contraataque. También introdujo lanzamientos y bloqueos de articulaciones en el repertorio. Como lo describe Masafumi Shiomitsu, octavo grado de Wado Ryu puede considerarse una síntesis de 4 elementos: Shurite Karate Do, Shindo Yoshin Ryu Jiu-Jitsu, Toda Ryu Kodachi y Yagyu Ryu Kenjutsu. A las técnicas lineales de Shurite se agregan los principios de movimiento corporal y las técnicas de agarre de Shindo Yoshin Ryu, las técnicas Nagasu de Toda Ryu, que es un sistema de lucha con espada corta contra armas más largas, y el movimiento y fluidez del estilo Yagyu Ryu de la esgrima. A partir de estas fuentes se define varios principios que son fundamentales y particulares de Wado Ryu. Otsuka comenzó a tener desacuerdos filosóficos con Funakoshi, y ambos separaron sus caminos a principios de los años 30. También es posible que el resentimiento y la vergüenza por una cuestión de dinero contribuyera a la separación. Estas desavenencias pudieron haber surgido aparte por su decisión de entrenar con Motobu. El karate de Funakoshi enfatizaba el kata. Funakoshi no creía que el combate fuese necesario para un entrenamiento realista. Por contra, Motobu enfatizaba en la aplicación libre y para ello creó una serie de kumite de 2 personas llamado Yakosoku Kumite. En ese momento, el karate de Okinawa solo se concentraba en kata. Sintió que faltaba todo el espíritu del Budo, que se concentra en la defensa y el ataque, y que las técnicas de kata necesitaban el apoyo de situaciones de lucha realistas, Goshin y combate competitivo, Ryu Kumite. En febrero de 1934 nació Jiro Otsuka, Hironori Otsuka. Tuvo 2 hijos y 2 hijas. El 1 de abril de 1934, Otsuka inició su propia escuela, el Dai Nippon Karate Shinko Club. Dai, genial, Nippon, Japón, Shinko, promover, Bu, marcial, Kai, asociación, en Kanda, Tokio. En mayo de 1938, el Dai Nihon Butokukai, un organismo rector de las artes marciales japonesas, lo honró con el título de Renshigo, instructor de alto rango. En 1939, Otsuka quería que sus estudiantes y su nuevo estilo estuvieran representados en un festival de artes marciales, que se celebraría en Kioto. Incluyó su organización bajo el título de Shinshu Wado Ryu Jiu-Jitsu. El 5 de mayo de 1940, Otsuka registró el nombre oficial abreviado al estilo como Wado Ryu. Otsuka registró 16 katas, las 5 pinankatas, Naihanchi, Kusanku, Neishishi, Asai, Shinto, Yon, Jite, Rohai, Wanshu, Seisan, Supirenpei. También registró 36 Kijones Kumite Kata. Se creía que para tener un nuevo estilo registrado, un fundador necesitaría un programa de estudios bastante voluminoso. Durante los años 50, Otsuka organizó varias competiciones de karate. En 1964, 3 estudiantes de Otsuka, Suzuki Tatsuo, Arawaka Toru, Takishima Hajime, de la Universidad Nihon, hicieron un tour por Europa y Estados Unidos, demostrando el karate Wado Ryu. El 29 de abril de 1966, el emperador Hirohito premió a Otsuka con la Orden del Sol Naciente, de 5ª clase, por sus contribuciones al karate. En los siguientes años, Otsuka escribió 2 libros de karate: Karate Do Volumen 1, 1967, enfocado en el kata, y Karate Do Volumen 2, 1970, enfocado en el kumite. En el primero dijo: Wado Ryu tiene solo 9 katas, que ya son demasiados si quieres entrenar en serio. En 1970 presentó los 9 katas de Wado Ryu: 5 Pinaen, Naihanchi, Kusanku, Seisan y Shin.
Al simplificar el conjunto de katas Wado-ryu, Otsuka enfatizaba la calidad sobre la cantidad. Hoy en día las escuelas de Wado-ryu ejecutan solo 10 katas, Gihon-kumite, seleccionadas de los 36 originales. El 9 de octubre de 1972, la Federación Internacional de Artes Marciales Kokusai Budo le otorgó el título de Shodai Karate Do Meijin Yudan, primer maestro de Karate Do en el grado de 10º dan. Con su salud decayendo el 20 de noviembre de 1981, Otsuka abdicó de su puesto con un claro acuerdo y reconocimiento de todos sus principales estudiantes. Otsuka nombró a su hijo Jiro gran maestro de Wado-ryu Karate Do. El gran maestro Otsuka murió el 29 de enero de 1982. Practicó karate hasta su muerte y a la edad de 89 años era el karateka practicante de mayor edad. En 1983, su hijo Otsuka Jiro se convirtió en el segundo gran maestro de karate Wado-ryu y honró a su padre tomando el nombre de Otsuka Hironori II. Después de su muerte, la comunidad de Wado Karate Do se dividió en varias organizaciones mundiales separadas. Esto fue provocado por diferencias en el estilo de enseñanza y en el liderazgo. Federaciones de Wado: la JKF Wado Kai, Federación Japonesa de Karate Wado Kai; Sen Nihon Karate Do Renmei Wado Kai o Wado Kai. El grupo oficial pasó a ser dirigido por Eiichi Eriguchi. Las organizaciones de Wado Kai conservaron el símbolo original de un puño encerrado por una paloma. El segundo, la Federación Internacional de Wado-ryu Karate Do, Wado-ryu Karate Do Renmei. En 1981, unos mensajes antes de morir, Hironori Otsuka pidió a Wado Kai dinero para construirse un dojo, con la idea de que el dinero de Wado Kai era suyo. La directiva se lo negó y como consecuencia dimitió de la directiva de Wado Kai y se separó formando un grupo privado que pasaría a llamarse Wado-ryu Karate Do Renmei. Renmei, que significa grupo o federación. Después de su muerte en 1982, su hijo Jiro Otsuka continuó el estilo bajo su liderazgo. Se convirtió en el segundo gran maestro de Wado Karate y honró a su padre tomando el nombre de Hironori Otsuka II. Y la WIKF, Federación Internacional de Karate Do de Wado, Wado Kokusai Karate Do Renmei. Una tercera organización importante de Wado, Wado Kokusai, Federación Internacional de Karate de Wado. Fue fundada en 1989 por Tatsuo Suzuki Sensei, el cual estaba afincado en Londres y no estaba de acuerdo con ninguna de las dos organizaciones. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.